¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto siempre dentro de nuestra feria tener, por supuesto, la presentación de libros. Y de manera muy particular, nuestra FILU tiene preferencia por los temas de derechos humanos, por los temas de la diversidad, por los temas de la ecología, por los temas, evidentemente, que tienen que ver con la literatura, por supuesto, con las artes plásticas, pero también de manera muy particular nos interesa mucho el periodismo. De alguna otra manera, año tras año, hay periodistas importantes que nos acompañan aquí en nuestra feria a presentar sus libros, a hacer sus comentarios. Y justo hoy tenemos una presentación que yo, la verdad, los invito a que no se la pierdan, porque tenemos a tres personalidades. Tenemos primero a Violeta Santiago, que es de aquí de Veracruz, egresada de la Universidad Veracruzana. Tenemos a Cela del Palacio, muy bien la conocemos, aquí del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y a Temoris Greco, un gran reportero, que nos va a presentar su libro que se llama No se mata la verdad, el peligro que tiene actualmente el periodismo en México. Como sabemos muy bien, el periodismo ahora se ha polarizado como se ha polarizado la política en ese país. Hay periodistas que están a favor del grupo del poder y otros periodistas que se dedican a atacar a ese poder, como si fuera lo único que existiera en ese país, en esta sociedad. Pero hay periodistas que están realmente, por decirlo así, en la línea de la batalla, en la vida cotidiana, en lo que está sucediendo realmente en este país y en el mundo también. Entonces, por eso nos da mucho gusto que a través de este libro, que se llama No se mata la verdad, el periodismo, el peligro de ser periodista en México, lo podamos presentar hoy. Y para comentar de ello, ya lo dije hace un momento quién va a estar con nosotros, evidentemente el autor también, pero vamos a iniciar justo con Violeta Santiago. Violeta Santiago, como les decía, nació aquí en Veracruz y es egresada de la Universidad Veracruzana, por supuesto estudió periodismo, y ha hecho un trabajo muy importante dentro de la prensa. Ella recibió el premio Regina Martínez e hizo un libro que se llama Guerra Cruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal, y también es corresponsal de Aristegui Noticias. Entonces vamos a iniciar con esa presentación del libro escuchando a Violeta Santiago. Adelante, Violeta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor para mí que Temoris me haya invitado a poder leer su libro y presentarlo esta tarde. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para empezar, esta pieza, justo la tengo aquí, es un libro que todos tenemos que leer, no solamente quienes nos hemos dedicado al periodismo o las personas que están interesadas en temas de derechos humanos, sino pues, todas las personas que vivimos en este país, porque hablar del periodismo en México implica no solamente una esfera que abarca a quienes se dedican a esta profesión, sino justamente tener este acceso a una mejor información que nos permita tomar mejores decisiones, sobre todo en un país en donde los asesinatos, donde la corrupción política, donde la explotación de recursos, donde las violaciones a los derechos humanos pues son altísimas y cada año con año siguen aumentando. En este sentido, No se mata la verdad es un recorrido que nos lleva no nada más con las particularidades de las regiones de México, de cómo se hace el periodismo ahí, quiénes son las personas que han hecho el periodismo, también quiénes han sido las víctimas de asesinatos, de autocensura, de señalamientos, de persecuciones, sino que también nos vamos al contexto, ¿no? A lo político, a las relaciones que surgen entre la prensa y los gobiernos, sobre todo, entre otros grupos que también tienen su cuota de poder. Y bueno, de esta manera terminamos teniendo un panorama completísimo de lo que significa ser periodista en México, pero sobre todo de la falta que nos haría tener este tipo de periodismo en nuestro país. Como les comento, es un recorrido muy interesante, abre sobre todo con una historia que aquí en Veracruz nos ha marcado muchísimo, que es el caso del colega Moisés Sánchez Cerezo, quien fue asesinado pues en enero del 2015, hace ya más de 6 años.
Y bueno, Temoris no solamente, y eso es algo que reconozco y quisiera compartirles, no solamente hace estos perfiles de quiénes eran las personas, sino también nos lleva a los lugares donde estas personas han hecho su trabajo, ¿no? Podemos revivir cuál era el contexto, por ejemplo, de Moisés, dónde vivía, cómo trabajaba, ¿no? Qué impresiones había entre las personas que lo rodean. Y eso es algo muy grato, sobre todo cuando pues diariamente nos enfrentamos a un periodismo de números, donde solamente se reportan cuántas personas han sido asesinadas o se han convertido en víctimas y no quiénes eran. En este sentido, el autor lo que hace es hablarnos de las personas, no de los números. Si bien hay un trabajo de reporteo grandísimo, donde sabemos de cifras, de datos, de cuestiones muy concretas, lo que más puedo destacar es que a través de estas páginas vamos a saber estas historias y es algo muy valioso en este México en el que cada vez se han ido perdiendo estas voces. Entonces, en ese sentido, no les voy a decir que sea una lectura fácil en el sentido de que no nos va a dejar indiferentes, pero justamente creo que este es el tipo de libros de los que tenemos que hablar y los que tenemos que consumir, lecturas que no nos dejan, eh, vaya, sin poder sentir algo, ¿no? Que justamente nos provocan una reacción de inconformidad, de enojo, sobre todo diría de coraje, ¿no? Que buena parte de lo que escribe Temoris se puede sentir ese coraje de decir, no puede ser, ¿no? Que esto esté pasando y que años después vuelvan a ocurrir estas situaciones, ¿no? Y que no nada más son en Veracruz, que ha destacado como el estado con más periodistas asesinados, sino que nos lleva a otros rincones que no hemos explorado tanto justamente porque se quedan fuera, ¿no? A la sombra del estado de Veracruz. Y eso es algo también muy reconocible porque hablamos también del norte, de la península, donde muy pocas noticias sobre el panorama periodístico nos llegan, y eso es algo muy grato. Entonces, como una introducción, yo les diría que se preparen para una lectura fuerte, pero también para una lectura que nos va a llegar a lo más profundo a través de una descripción muy clara de los lugares, muy hábil como lo ha sabido hacer Temoris a lo largo de su carrera, pero también algo que nos va a dejar pues con el corazón sacudido. Y bueno, vaya, conocí a Temoris hace ya varios años justamente en el marco de un taller periodístico y algo que también puedo destacar es estas ganas que siempre ha tenido Temoris de compartir su conocimiento con los más jóvenes, con quienes nos hemos estado todavía preparando. Y bueno, la trayectoria, vaya, qué decir, ha estado por medio mundo, ha dado no sé cuántas vueltas al mundo ya. Y esto es algo además que considero que es riquísimo, ¿no? Un periodista que ha podido salir, que ha podido estar en lo que se llaman conflictos bélicos declarados, o sea, en guerras como tal. Ahora sí, donde literalmente las bombas caen del cielo, ¿no? Y todas estas cosas que estamos más acostumbrados a ver como algo externo que como algo cotidiano. Y aún así es capaz de encontrar lo particular en nuestro país y de poderlo contar e incluso comparar, ¿no? El hecho de que él estando en otros países pueda ver cómo México se ha identificado justamente por este nivel de violencia, ¿no? Que en otro país le dicen, es como México, ahí matan. O sea, estas pequeñas pinceladas que nos ayudan a entender que lo que ocurre en este país no es normal. Entonces, les digo, justamente poder leer No se mata la verdad es que nos que nos caiga un balde de agua fría y podamos recordar que esto no es normal y que esto no puede seguir pasando y que también eh, la violencia contra los periodistas tiene una consecuencia que va más allá de los mismos periodistas y sus familias, ¿no? Que afectan a todas las personas por igual, porque cada vez que se mata a un periodista se apaga una posibilidad de conocer la verdad y de entonces poder tomar decisiones que pues puedan cambiarnos, ¿no? En el sentido de que sepamos realmente quiénes están en el poder
y de esta manera poder detenerlos o evitar que lleguen o sancionarlos, y que sin los periodistas esto no sería posible. Pero bueno, esta es una primera introducción, pero me gustaría también poder escuchar a la doctora Celia del Palacio al respecto. Muy bien, ahora vamos a escuchar a la doctora Celia del Palacio, que justo ella es nuestro enlace con la mayoría de los libros que hemos presentado aquí en la FILU con el tema de periodismo. Como sabemos bien, Celia del Palacio forma parte de la Universidad Veracruzana, es del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y tiene dos grandes vertientes: sus novelas históricas, a través de la literatura que a ella le encanta, y le encanta hacer la historia y hacer precisamente mucha historia novelada. Pero también están sus estudios importantísimos sobre la prensa en México, ya sea en el siglo XIX, ya sea también en el siglo XX y por supuesto en la época contemporánea, y sobre todo en esos temas que tienen mucho que ver con periodismo y violencia. Entonces vamos a escuchar a Celia del Palacio. Adelante, Celia. Buenas tardes, pues estoy muy contenta también de poder participar en esta presentación con Violeta y por supuesto con Temoris. Y pues voy a leer rápidamente mi participación para poderle dejar más tiempo a Temoris, porque yo creo que más bien querríamos escucharlo a él para que nos contara más sobre esta historia. Y bueno, yo coincido con Violeta en que hay que leer este libro y no como un documento, digamos, histórico de una época que ya pasó, porque la violencia contra los periodistas no ha terminado. En el libro que yo escribí sobre Javier Duarte, pues parecería, y yo hubiera querido que ahí se hubiera acabado, ¿no? Pero la verdad es que sigue esta violencia igual que siempre. Y bueno, pues no quiero abundar en la numeralia. Acaban de matar a otro periodista hace un par de días, y solo mencionaré pues lo que no ha cambiado: la impunidad. 98% contra los crímenes contra periodistas no han sido castigados. Algunas sentencias contra actores materiales, pero no contra los actores intelectuales. Los gastos en publicidad oficial siguen sin tener reglas claras. No hay mayor financiamiento al mecanismo federal, al contrario, se le han quitado los fideicomisos, y también pues el presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como sabemos, pues disminuyó de una manera vergonzosa. Y pues vaya, no sé cómo se van a averiguar y cómo va a seguir la investigación sobre estos casos y de otras víctimas, como los familiares de desaparecidos, por ejemplo. Y bueno, el espionaje o no a periodistas, de lo cual seguramente nos hablará Temoris. Desde ayer andamos en esa discusión, si sigue o no sigue este tipo de prácticas, ¿no? Y a qué nivel. Y bueno, las posibles causas de ataque siguen tan vigentes como antes: la corrupción de los gobiernos estatales y locales, la colusión de los gobiernos con el crimen o con desorganizado u organizado, los contextos de inseguridad criminal, las fallas en el sistema legal, a los cuales no llegan los suficientes recursos ni la suficiente capacitación, y todo eso pues da como resultado la impunidad. A esto se ha sumado el clima de polarización, la pandemia, los nuevos agresores aunados a los viejos agresores de siempre, ahora la violencia política que hubo en estas elecciones, pues la verdad no la habíamos visto hacía bastante tiempo, y los periodistas quedaron también en medio de esta violencia. Y creo que eso todavía no lo hemos estudiado con suficiente detalle. Bueno, es muy reciente, ¿no? Y la violencia extrema contra los periodistas, que ya no está acotada a ciertos lugares como Veracruz, que sabíamos, bueno, Veracruz es el lugar donde más periodistas han asesinado, etcétera, sino pues ya está como más generalizada, y está también siendo ejercida en otros estados, aunque Veracruz sigue siendo el lugar donde más periodistas han asesinado, incluso en este periodo gubernamental y en los años anteriores, ¿no? Ahí vamos compitiendo con Sonora, pero ahí vamos. A todo esto, pues, precede la violencia estructural sufrida por el gremio desde hace mucho tiempo. Y bueno,
esto permite que se ejerza la violencia directa contra los periodistas. Y pues ahí sigue esta precariedad laboral que siguió mucho más fuerte con la pandemia, el clientelismo y la cooptación, los empresarios que no asumen sus responsabilidades y que además nunca se les señala claramente también como pues una parte importante de las violencias que se ejercen contra los periodistas. A ellos siempre como que los sacamos de esta ecuación y siempre hablamos de los agentes gubernamentales, del crimen organizado, etcétera, pero no a los propios empresarios que no están ejerciendo sus responsabilidades y que no protegen a sus empleados de ninguna manera. Y bueno, cambió el gobierno federal, cambiaron los gobiernos estatales, pero las formas del orden político territorial son las mismas. Prevalece esta fragmentación en la lucha política territorial a nivel local y las luchas por el poder se están llevando a cabo en los márgenes del Estado. Y eso lo vimos claramente en estas elecciones, ¿no? En estos pequeños lugares donde hubo una violencia realmente muy grave, ¿no? Las viejas prácticas prevalecen, hay continuidades del régimen priista añejo, estos intentos de control de la prensa por parte de todos los poderes, tanto los constituidos como fácticos, la continuidad de las prácticas periodísticas poco profesionales, hablábamos hace un rato pues de los periodistas que todavía se prestan a estas prácticas corruptas, digámoslo claramente, y también como por parte del público, como lo señala Temoris en su libro, pues que hay poco apoyo y además cero experiencia de lo que se puede o se debe esperar de los medios en una democracia. Y bueno, pues el libro de Temoris pone un rostro, pone el dolor y pone las experiencias para ilustrar esta situación. Y la historia de Moisés, pues con la que inicia este libro, realmente es notable. Me encantó esta manera como narra él así en primera persona, cómo él está ahí en ese lugar. Y la verdad es que muchas veces uno puede hablar de los periodistas y la precariedad en que viven, pero no es lo mismo que te cuenten cómo es la casa, cómo es el contexto, que no tenía ventanas, que el aire se mete por todas partes. Eso es precariedad de los periodistas, ¿no? Ahí podemos entender como en carne y sangre qué es precariedad, cómo estaban ejerciendo su labor esos periodistas asesinados. Y bueno, los números y causas y explicaciones macro y micro terminan por deshumanizar esta tragedia. Y bueno, el libro No se mata la verdad nos presenta la historia de muchos de estos periodistas que fueron víctimas de violencia en México en los últimos años. No solo quienes fueron asesinados, sino que también habla de los acosos, los hostigamientos, el desprestigio. Y bueno, el texto se lee fácilmente en el sentido de que es pues toda una narración muy impresionante. No es fácil leerlo porque es duro, pues, ¿no? Hay dolor, hay una tragedia y hay una injusticia constante, pues uno lo ve ahí, pero se lee fácilmente. Como narrador nato que es, pues nos lleva de un lado al otro del mundo, de Siria a Culiacán, de Filipinas a Veracruz, para hacer comprensible a todos los no especialistas cuál es la grave situación de violaciones a los derechos humanos de los comunicadores en México. Un país que aparentemente no está en guerra, pero que vive esta guerra de baja intensidad, una guerra civil económica, como dice Andrea Schedler, que ha afectado a cientos de miles de personas. Y los periodistas han sido estos corresponsales de guerra que no pueden escapar a ella porque la guerra está en su casa. Amenaza a sus familias y no hay dónde ir. Muchos se han tenido que ir de su lugar, dejar de ejercer el periodismo y bueno, no debemos engañarnos por la facilidad con que se lee este libro. Hace rato hablábamos de la academia y cómo es tan difícil esto, decía Temoris, ¿no? Como que eso está grave. Pero la verdad es que este libro es un libro que tiene una cantidad de información que podría ser un libro académico, ¿no? Ahí están todas las fuentes primarias de que se nutre la historia, las voces de los familiares, de los amigos, de los propios periodistas, una copiosísima hemerografía que consultó Temoris y que además pues aparece como muy gentilmente a pie de página, así como para no molestar. Me encantó esta manera de
de construir un libro, porque espero algún día poder hacer eso, ¿no? Como esta narrativa con todos los datos, pero los datos sin que molesten a la lectura, ¿no? Y al mismo tiempo, junto al dolor y junto al horror que se muestra ahí, se encuentra esta trepidante aventura de lo que es ser periodista, ¿no? ¿Por qué quedarse en el lugar donde la vida peligra? Y dice, ¿por qué es su deber? ¿No? Se responde Temoris. Y bueno, recuerdo las palabras del joven fotógrafo amenazado por el gobierno de Duarte, Félix Márquez, cuando yo le pregunté eso. Y me dijo, ¿por qué alguien tiene que contar lo que está pasando en Veracruz? Por eso no me voy de aquí, ¿no? Deber, curiosidad, pasión, aventura, resistencia, esperanza, incluso el riesgo irracional se cuelan en las páginas de este libro. Las historias de las que ya no están para contar lo que ha ocurrido en las zonas más alejadas de Veracruz, en los espacios en disputa por las bandas criminales de Tamaulipas o Sinaloa, y también su propia historia, sus propias pasiones como corresponsal de guerra. En estos 11 capítulos aborda con esta prosa clarísima las historias de algunos periodistas asesinados, Moisés, Javier Valdés, Regina, Rubén Espinosa, desde los lugares donde ocurrieron los hechos. Y también aborda las relaciones no menos peligrosas entre la prensa y los 3 niveles de gobierno, el papel de los medios durante las campañas, y no omite hablar de los casos de periodistas corruptos, porque casi esto no se habla, ¿no? Como que no se quiere decir mucho, pero realmente hay que decirlo y hay que hablarlo, las prácticas que han sido vergonzosas de muchos periodistas que han sido corruptos, ni modo, ¿no? Y por eso pierden los otros. Y bueno, en los últimos capítulos aborda los nuevos retos para el periodismo en el gobierno actual, con los componentes que han incidido en que haya mayores riesgos, la pandemia, el movimiento feminista, la retórica gubernamental polarizante, los acomodos económico-empresariales de los medios en la nueva administración. O sea, hace toda una historia económica, una historia económico-social, pues de todo lo que está detrás del periodismo y cómo se está ejerciendo actualmente. Por eso digo que es pues un libro académico sin el peso de la academia encima, y por eso a mí me encanta este libro, porque se puede leer tan fácil. Y los acomodos económico-empresariales de los medios en esta nueva administración, y sobre todo los retos de los periodistas frente a esta sociedad que permanece ajena al peligro de perder su derecho a la información, a medida que muchas zonas del país se van quedando en silencio. Se está acabando, dice él, con los ojos, los oídos y la boca de una sociedad a la que quieren dejar sorda, ciega y muda. Y bueno, Temoris, con una gran sencillez, con una enorme documentación y pruebas exhaustivas desde su experiencia, desde su realidad vivida, desde el territorio bañado en la sangre de las víctimas, da cuenta del peligro que nos acecha, y así visto lo hace más cercano y acaso más temible. Y todo ello pues sin necesidad de recurrir a estos marcos teóricos complejos y a veces inútiles que uno quiere meter a fuerzas en los libros, ¿no? Números, cifras, regresiones, porcentajes, gracias a Dios, eso no está en este libro, gracias Temoris, porque nos aclaras de una manera muy, muy sencilla y muy completa esta situación de los periodistas y el contexto que hay detrás de todo el peligro que han sufrido y de todas las violencias que han sufrido los periodistas en estos últimos años. Y bueno, pues mi solidaridad también para él, porque ha sido atacado, porque ha sido hostigado, y así como pues a los otros periodistas que constantemente están siendo violentados todavía en este momento, todos los días en diversos lugares de México. Y pues aprovecho este espacio para llamar la atención sobre eso. Esta es una historia que no termina, que estamos viviendo todavía cada día. Gracias, Temoris, y gracias por la oportunidad de presentar este libro. Muy bien, sí, pues parece la historia interminable en la cuestión de la violencia, no solamente en el país, en gran parte del mundo, pero también de manera muy particular con los periodistas. Bueno, pues justo ahora vamos a escuchar al autor de este libro, a Temoris Greco, a quien pues le tenemos un gran respeto por su trabajo como periodista, que con una gran vocación sale a buscar la verdad.
va a buscar la verdad, va a buscar las historias, va a buscar lo que está pasando en esa sociedad, en ese planeta. Y han estado en la línea de fuego, tal cual, o sea, tanto aquí en México como en otras partes del mundo. Sus reportajes en proceso, tiene constatado estas historias que él ha escrito, estos reportajes, y los documentales que ha exhibido también muy interesantes, tanto de África como de nuestro país mismo, todo lo que viene sucediendo. Él se ha estado ahí, se han armado escenografías para decir que está en la guerra. Temoris ha estado ahí. Y por eso ha sido, pues también, como ya lo dijo Celia, pues ha sido presionado por algún momento por las fuerzas del poder. Ha estado también con Carmen Aristegui, bueno, lo hemos visto ya en diversos lugares a Temoris Greco haciendo su trabajo. Y de manera particular, pues tiene libros, y este que nos presenta ahora, No se mata la verdad, que si no mal recuerdo, esta frase surge aquí en Veracruz, justo en las manifestaciones en protesta por la muerte de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, que lo recordamos bastante bien, sobre todo en esa etapa terrible con Javier Duarte. Entonces, bueno, vamos a escuchar precisamente a Temoris Greco. Temoris, un gusto tenerte aquí en la FILU. Adelante. Muchísimas gracias, Germán. Quiero agradecerte y a la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, que yo le tengo mucho cariño a la Veracruzana, por esta oportunidad. Y también quiero aprovechar para invitar al público a que haga preguntas. Me dijiste, Germán, que las ibas a tomar para que podamos, que aprovechen que estamos aquí y que nos pregunten o que opinen, pero que participen. A mí me da muchísimo gusto escuchar a Celia y a Violeta. Celia es una de las personas que han abierto camino, que han abierto toda la brecha y las carreteras en el estudio académico de la libertad de expresión y de los problemas de la libertad de expresión. Y el hecho de que a ella le parezca que este libro es aceptable, que le parezca que sí, tan importante como que ella ha aceptado presentarlo, para mí es un aval, es un abrazo y es muy importante. Y también me da muchísimo gusto que esté Violeta Santiago. Cuando la conocí hace unos 5 años, yo creo, cuando tenía poco tiempo de haber egresado. Me pareció que era una joven brillante, una periodista brillante. Me gustó mucho que fuera mujer, que viniera de un pequeño municipio al final del estado de Veracruz, justo antes de empezar Tabasco, que tuviera muy buen trabajo. Luego la hemos visto ganando premios. Y ya dije, qué brillante mujer. El problema es que es tan brillante que ya se nos está queriendo ir a la academia. Y lo cual si ella decide irse a la academia es muy bueno para la academia. Y bueno, pues ya veremos la forma de retenerla un poquito por acá. Pero es importante porque son mujeres como ella quienes están haciendo gran parte del mejor periodismo en este momento en nuestro país. En este libro, pues es el producto de un recorrido que hicimos con mis compañeros del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, que hicimos por muchos estados del país, por Veracruz efectivamente, y Veracruz es importante porque solemos decir que Veracruz es el estado donde más matan periodistas, pero realmente no lo hemos dimensionado, y eso realmente me acabo de dar cuenta hace poco, que estaba haciendo un conteo. En el decenio 2011-2020, en el país mataron a 79 periodistas, y de ellos 25, o sea, 1 de cada 3, fueron asesinados en el estado de Veracruz. O con relación, en el caso de Rubén Espinosa, con relación al estado de Veracruz. El siguiente estado es Oaxaca, con 6. O sea, Veracruz con 25, Oaxaca con 6, Guerrero con 5. O sea, nos podemos dar cuenta de cómo si Veracruz fuera un país independiente, estaría solito en las listas de los países donde más periodistas matan en el mundo. Esto es gravísimo, es gravísimo, y tiene que llevarnos a mirar con mayor cuidado qué condiciones hay en Veracruz, qué es lo que está pasando en Veracruz, que realmente si ser periodista en México es jugarse la vida, en Veracruz es ya tomar riesgos mayores.
regresando a lo que estaba diciendo, hicimos este recorrido por todo el país, sobre todo por estados con alta conflictividad, donde han habido agresiones fuertes contra los periodistas y recurrentes. Y cuando hicimos el documental y luego el libro, no teníamos pensado destacar el trabajo de las mujeres, o sea, no había ese enfoque, queríamos ir a contar lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es que en muchos de estos lugares son las mujeres quienes están llevando el peso de hacer periodismo y también de hacerlo en condiciones de alto riesgo. Y eso es muy fuerte. O sea, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Guerrero, en Quintana Roo, en Oaxaca, hay muchísimas mujeres que lo están haciendo y muchas de ellas son jóvenes como Violeta. A mí me parece que son los signos de los tiempos, es la gente que asume los riesgos y que también tiene la voluntad y la calidad para hacer las cosas. Y puede ser también eso, que quizás ya me estoy metiendo en problemas, pero quizás también son menos propensas a dejarse tentar por la corrupción, que es el problema que hemos encontrado también en muchos lados, en donde los periodistas corrompidos pues aíslan a los periodistas honestos que quieren hacer bien su trabajo, los aíslan y los presionan y tratan de arrastrarlos hacia la parte de la corrupción. Entonces, este libro no solamente se dedica al tema de las mujeres, ¿no? Es un libro que tiene tres ejes. Un eje es contar la historia de los que han caído y de la gente de su entorno, su familia, sus amistades, los colegas. También para quitarle el tema de los números. Hace un momento di un número, ¿no? Bueno, 79 en el país y 25 en Veracruz. Pero cada uno de esas personas tiene una historia atrás. Hay una razón por la cual fueron tras esas personas, que es o impedir que la sociedad conozca las informaciones que esas personas estaban preparando, estaban investigando, o castigar el hecho de que esa información se lleva a la sociedad. O sea, es básicamente, ¿por qué es importante el tema de la violencia contra los periodistas? Porque no es nada más una violencia común, no es la violencia de la persona que mataron cuando le querían quitar algo, o que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Es una violencia que se ejerce contra la sociedad, contra el derecho de la sociedad a informarse. Porque, como mencionó Celia hace un momento, efectivamente tratan de dejar a la sociedad mexicana sorda, ciega y muda. Y lo hacen cercenando sus ojos, sus oídos y sus manos, que son los periodistas. Entonces, es ir a contar las historias de los periodistas, que se sepa quiénes eran, qué hacían, cómo eran como personas, pero también qué clase de trabajo estaban haciendo que incomodaron a los poderes que en esas regiones eran capaces de ir tras ellos y de acabar con sus vidas. Pero bueno, no es solamente eso, también es un debate sobre, o es entrar en los debates del periodismo en estos últimos años. Y a mí me parece que para quienes quieran entender un poco la historia de México reciente y también qué es lo que pasa con el periodismo en México en esas fechas recientes, tanto en el final del sexenio de Peña Nieto como en los primer par de años del sexenio de López Obrador, esto va a ser útil e ilustrativo. También ver, sí, como también señaló Celia, ¿no? Los dilemas del periodismo y las fallas del periodismo, la corrupción, la indolencia, la falta de preparación, que son también asuntos que intenté abordar en el libro. Entonces ese es el segundo eje. Y el tercer eje, el más importante para mí, porque para mí es vital que este libro no deprima, que no desmovilice, que no convenza
a los jóvenes de escoger otra carrera, sino al revés. Este es un libro de resistencia. Este es un libro que nos lleva a conocer a las mujeres y a los hombres que están haciendo periodismo, a veces en condiciones muy difíciles, y que han decidido hacerlo bien, hacerlo lejos de las tentaciones del poder y muy cerca de las necesidades y las urgencias de las personas, de la gente, de la comunidad. Entonces, yo creo que eso también debería, o esa es mi intención, motivar presentando ejemplos a seguir. Ejemplos que en muchos casos, pues como decía, son de mujeres, pero también de hombres. Ejemplos de personas enteras, de personas con buenas intenciones, de personas con un gran sentido de la humanidad y con un gran compromiso con la humanidad y con México. Y pues bueno, pues ahora yo creo que ya sí llegamos a la parte de las preguntas o de los comentarios que nos quieras hacer tú, Germán, o que nos quiera hacer el público. Gracias. Antes de hacer otro comentario, sí me gustaría que nos dijeras, Temoris, ¿dónde se puede conseguir este libro? ¿Cómo lo podemos adquirir? Bueno, claro. Sí, bueno, se supone que está en las librerías en general. Nunca llegó a Summers, no entendí por qué alguien me dijo que en Summers no, de pronto sí alguien sí tiene que leer los libros que tienen que ver con política y ahí igual puede haber incomodado, no sé, pero sí llegó a Gandhi, al Sótano, a Porrúa, y bueno, en Veracruz, las librerías que tienen distribuidoras a través de estas cadenas, pues pueden tener también, o si no está en línea, está en la famosísima plataforma que se está comiendo el mundo y que está acabando con las librerías, y también está en otras plataformas en línea de cadenas mexicanas. Entonces ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Bueno, yo tengo aquí un comentario. Pues yo estaba muy atento a lo que nos dijo Violeta, en lo que nos dijo Cera del Palacio y también Temoris, evidentemente. Pero ¿ustedes sienten que existen niveles de peligro del periodista? Por ejemplo, el que cubre las fuentes nacionales desde la Ciudad de México corre ciertos riesgos y si toca ciertos temas, pero los periodistas que están en los municipios, en los estados, es donde más acrecienta la violencia. Hay diferencia de niveles de trabajo de los periodistas en cuanto a captar precisamente la verdad. ¿Cómo es este trabajo de los periodistas? ¿Cómo se puede diferenciar? Y sobre todo ahora que se ha hablado mucho sobre también los que dicen que son espiados en estos momentos, ¿no? Celia ha trabajado mucho eso y me parece que es importante. Yo la he escuchado hablar precisamente hacer esa diferenciación de quiénes están más expuestos. Sí, sin duda, pues en eso estoy ahora y justamente yo sostengo que si bien casi todos los periodistas tienen un gran riesgo al ejercer su trabajo, los periodistas críticos, etcétera, sí hay una distribución desigual del riesgo. Muchos de mis colegas han dicho que no, que el riesgo vaya últimamente citando a Beck y esto de que, bueno, finalmente hay riesgos para todos nos podemos enfermar de COVID, etcétera, etcétera, pero hay una distribución desigual de esos riesgos y yo creo que en el caso de los periodistas es muy importante reconocer que no es lo mismo un periodista que ejerce su labor en la Ciudad de México y un periodista que ejerce ni siquiera en la capital de un estado, sino en un lugar muy lejano donde no tiene ni las mismas condiciones económicas, ni las mismas condiciones educativas, ni las mismas condiciones de acceso a veces ni a internet, ¿no? Tienen que andar mandando la nota desde el cibercafé del esquina o de no sé dónde del pueblo que sigue porque no tienen las posibilidades para hacerlo de la misma manera. Entonces, bueno, hay una desigualdad, pues, ¿no? En esos riesgos y que además tienen que convivir, y de esto nos puede hablar yo creo que mucho Violeta, ¿no? Tienen que convivir con las personas en lugares pequeños, convivir con sus
atacantes, ¿no? Están ahí en la cuadra de al lado y saben quiénes son, por más que, bueno, anonimiza la nota y no sé qué cuál, o sea, saben perfectamente quién está escribiendo qué, sobre qué, y bueno, es el primo, es el compañero del kinder, el compañero de la primaria, el que llega y presiona muchas veces al periodista o a la periodista. Entonces, claro que no es lo mismo. Puede ser que haya riesgos para todos, pero sí hay especiales riesgos para los periodistas más precarios por todas estas desigualdades acumuladas, digamos, sobre ellos. A veces, bueno, esto, que no tienen ni siquiera un salario, que tienen que conseguir, digamos, ahí de alguna manera su sustento vendiendo los periódicos, como pasaba con este periodista de La Bocanita, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que no es lo mismo y no podemos juzgar con la misma vara a todos los periodistas, ¿no? Y no es lo mismo un periodista varón que una periodista mujer que sufre ciertos riesgos específicos por el hecho de ser mujer también. Entonces, bueno, se van acumulando estas desigualdades y estos riesgos, me parece. Claro, en el pueblo todos sabemos quién es staff o redacción, ¿no? Y muchas veces, como lo menciona la doctora Celia, los mismos atacantes terminan siendo personas con las que convivimos o que conocimos incluso desde la escuela, ¿no? Que después se volvieron policías, por ejemplo, y son los que están haciendo este tipo de ataques. Pero algo que me llamó mucho la atención, Temoris, que haces, a diferencia de otras vaya, de otros productos, de otros libros sobre este tema, es el hecho de que te das el espacio para ser crítico con la profesión, o sea, señalando que también hay periodistas que eh, señalan a otros periodistas, ¿no? Que les meten el pie en el trabajo, que los ponen en peligro incluso, o que son partícipes de esta violencia, pero también cuando intentas explicar esta violencia, veo que citas a personas como a Luis Astorga, a Federico Mastro Giovanni, a Osvaldo Zavala, ¿no? Que es el que ha hecho también este trabajo de los cárteles no existen, ¿no? Y das otras posibilidades de la violencia. Y eso, la verdad, se me hace muy valiente porque no te quedas nada más con esta narrativa del narco como única causa de la violencia, sino que apuntas a otras cosas que al menos desde trabajos periodísticos he visto muy poco, que es decir, que la violencia también puede ocurrir por un interés económico detrás, ¿no? Que el desplazamiento de pueblos muchas veces tiene que ver también o no exclusivamente con ser ruta de drogas, ¿no? Sino que es el lugar donde hay petróleo, hay agua o hay algún recurso natural y que no logramos hacer esa conexión hasta que tal vez pasen muchos años después y vamos ya las compañías instaladas en esos lugares que le pertenecían a la gente. Entonces, hacer esto me parece algo realmente loable porque, digo, puede ser hasta más impactante y fácil, ¿no? Hablar que el narcotráfico es el culpable de todo y creo que hasta como tema resulta muy impactante en México y algo que se consume mucho, ¿no? Lo vemos también en series, libros, novelas, ficción, no ficción. Entonces, que hagas esto, eh, creo que es responsable y es coherente con lo que tú eres, porque incluso veo que hay una parte donde llegas a Tierra Blanca, Veracruz, ¿no? Y le preguntas a una persona que cuál es el grupo que domina ahí, ¿no? Un poco como a esta narrativa de pues, quienes ejercen la violencia son los grupos criminales. Y te contestan, ¿no? Así como, no, pues aquí el único grupo criminal, el único cártel es el de la policía municipal. Entonces, hacer también esa deconstrucción en el camino y que tú ya has hecho antes, ¿no? Este apunta a la grandioso más común si no te atreves a ir más allá. Y creo que es un gran aporte, sobre todo en tiempos en donde, si bien hay muchas investigaciones periodísticas, pues pareciera muy fácil echarle la culpa al narco de todo. Okay. Aquí tenemos una pregunta de Emma Mendoza. Nos dice que si en el libro se habla del chayote. Sí, el tema del chayote ha sido una de mis preocupaciones desde que estaba en la universidad, desde que estaba estudiando. En los años 90 vivíamos toda esta transición, o lo que parecía una transición bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, y yo creo que en general teníamos una sensación de que estábamos
de que realmente las cosas estaban cambiando. Y cuando, o sea, esa fue parte de mi tesis de licenciatura. Y yo pensaba que estaba escribiendo sobre algo que se estaba acabando, que iba a desaparecer. Hasta sentía que era un poco anacrónico dedicarle un capítulo a eso, cuando ya se iba a acabar y ya iba a ser una cosa del pasado. Y una de mis fuentes, o sea, una de mis fuentes documentales, la escribió un periodista que conocía muy de cerca el chayote, había rechazado el chayote y explicaba cómo funcionaba eso. Ese periodista, que en aquel tiempo yo admiraba, se llama Ricardo Alemán. Y con el tiempo, pues él es uno de los grandes ejemplos de por qué el chayote no se ha acabado, ¿no? Así como de joven lo criticó, después pues ya se dio, ¿no? Se dio y se dio con ganas. Sí, es un tema presente porque el tema de la ética en el periodismo es uno que nos preocupa a nosotros 4 que estamos aquí en esta conferencia y ojalá que le preocupe mucha más gente y necesariamente se trata ahí. Ahora, sobre el tema de quién está más expuesto, que yo creo que sí tenemos que hacer énfasis en ello. Con frecuencia, cuando presentábamos el documental, que se llama igual que el libro, que lo presentamos en Veracruz, en la Veracruzana, y lo presentamos en muchas partes. Con frecuencia nos hacen esta pregunta, o sea, ¿están en riesgo? O directamente a mí, ¿estás tú en riesgo? Y cuéntanos qué amenazas has tenido. Y yo siempre he insistido que no hicimos ese documental ni ese libro para poner el foco sobre nosotros. Hicimos el documental y el libro para tratar de poner el foco sobre la gente que está en los municipios, que está en los estados, que está en las zonas de mayor riesgo y que son las que necesitan tener esta atención. Pero a veces es muy difícil y sobre todo en el contexto, por ejemplo, que vivimos aquí en Ciudad de México, donde estoy ahora. Esto se está viendo en las discusiones que hay, en los debates que hay entre el López Obradorismo y la gente que se opone al López Obradorismo y que están, a mí me parece muy legítimo que la gente señale las insuficiencias y las fallas del gobierno que está ahora. Eso es necesario, es importante. Pero ¿hasta dónde estás ignorando de dónde venimos y qué es lo que pasó antes? O sea, hay una tendencia a decir, ahora se está violando la ley como nunca antes. Pero espérame, pero ¿de dónde venimos? Y en septiembre pasado, la revista Nexos generó una carta que después fue apoyada por Letras Libres y por muchas otras personas que de buena fe la firmaron, y yo debatiría con ellos cuál fue, qué es lo que pensaban al firmarla. Porque esa carta lo que decía es que ahora la libertad de expresión está en peligro, que López Obrador la está destruyendo. Y yo así como que, a ver, espérenme, ¿de dónde venimos? Venimos del pañanetismo, venimos del calderonismo, donde el presidente, esos 2 presidentes, se fueron directamente contra Carmen Aristegui, por ejemplo, y lograron sacarla de los medios en donde estaba en cada uno de sus sexenios. Pero eso es nada más un ejemplo, en realidad hubo muchos más. Y sobre todo, si ustedes se fijan en esa carta donde dicen que la libertad de expresión está en peligro, hay una serie de argumentos, mencionan varios problemas, varias cosas que ellos observan, y no hay una sola mención, no existe en su argumentación, aunque eso podría haberla fortalecido, no existe una mención a los periodistas asesinados. No les pasa por la cabeza. No existe una sola mención a los periodistas que sí están en riesgo, porque los periodistas que siempre han gozado de condiciones privilegiadas creen que porque alguien los hostiga en Twitter, ya toda la nación tiene que poner esa atención y mostrar su solidaridad. Pero ellos no tienen un momento para pensar en la gente que sí está arriesgando su vida y en la gente que ya la perdió. No la mencionaron antes y todavía hoy no la mencionan, porque parece que lo que realmente importa es que los grupos culturales de élite
ahora sientan que están en peligro de perder sus privilegios. No están amenazados, nadie les está quitando tribuna, nadie mucho menos les está poniendo una pistola ahí cerca. Ellos no tienen idea de lo que es vivir en el campo. Lo que decía Violeta, todo el mundo sabe quién eres, a dónde vas, cómo te mueves. Y si tienes hijos, saben a dónde van tus hijos a la escuela. Si tienes pareja, saben en dónde trabajan. Te pueden atacar y te pueden tocar. Pero para Héctor Aguilar Camín, Héctor Remallón y toda esa gente, y Enrique Krause, no hay un momento para poner atención a la gente que sí está en peligro y creen que todos los reflectores tienen que estar sobre ellos, que no están en peligro. Están teniendo una polémica cotidiana, pero ya llevamos casi 3 años de este gobierno y Nexo sigue ahí, Letras Libres sigue ahí, El Universal sigue ahí, Reforma sigue ahí, y ellos siguen escribiendo y además teniendo lugares privilegiados en la tele y en la radio. Entonces, a mí, o sea, sí me parece que es importante esa pregunta que que hiciste, Germán, sobre si hay distintos niveles, porque hace falta que las élites entiendan quiénes son quienes realmente la están pasando mal y quiénes se están quejando, como hace poco cuando empezó la vacunación, que empezó de manera torpe porque era el primer, ya luego funcionó mucho mejor, pero y Sergio Aguayo, este intelectual de Colegio de México, él estaba en la primera delegación, alcaldía de Ciudad de México, donde se hizo la vacunación, y como es Aguayo, le tocó el primer día que las cosas salieron mal, e hizo un berrinche porque hizo una cola de 3 horas, olvidándose de que la mayor parte de las mexicanas y de los mexicanos solemos hacer colas para resolver cualquier trámite, para ir por algo. Pero a él, porque le tocó una vez, hizo un berrinche y por eso se popularizó en ese momento un hashtag que decía "me quejo como Aguayo". Pero bueno, eso es ahí, las diferencias entre la gente que está trabajando en campo, en los lugares donde hay riesgos, y quienes desde detrás de un escritorio de lujo creen que pueden entender qué es lo que está pasando en el país. Sí, ya prácticamente vamos cerrando esa presentación. Tenemos aquí otro comentario de Eva Ramírez Santoyo que dice: se menciona que la labor periodística se ha precarizado. ¿Cómo evitar que periodistas honestos caigan en la corrupción para sobrevivir? Vaya pregunta. Bueno, yo creo que primero hay que generar conciencia y amor por la profesión, amor por la dignidad propia. Pero también hay que pegar, o sea, eso es una cosa que ya mencionó Celia hace un rato, ¿no? Y que hay que hay que hacer énfasis en ello. En que las empresas de medios de comunicación tienen que pagarles bien a sus periodistas, no salarios de príncipes, salarios de profesionales que están comprometidos con su chamba. Tienen que darles las prestaciones de ley. También tienen que protegerlos si están yendo a lugares peligrosos, como puede ser cubrir mítines, cubrir conflictos en la calle, como pueden ser zonas en donde suele haber balazos. Pero también, y esa es una cosa que no tenemos que olvidar, esa es una de las lecciones que nos deja esta pandemia. La mayor parte de las empresas de medios de comunicación abandonaron a sus reporteros en plena pandemia. Las historias, o sea, la pandemia es lo más importante que nos pasó en ese tiempo y para muchas personas lo más importante que ha ocurrido en sus vidas. Las grandes historias de la pandemia no se cubren desde detrás del escritorio, se cubren en los hospitales, se cubren en las empresas en donde se hacen los funerales, se cubren en los crematorios, se cubren en las casas donde hay personas que están enfermas, se cubren en los barrios donde hay altos índices de infección, se cubren en donde ya han muerto personas. A todos esos lugares tienen que ir los periodistas. Y las encuestas que se han hecho, en México y también en otras partes del mundo, esto no es exclusivo nuestro, se han hecho encuestas que indican que la mayor parte de los reporteros y las reporteras no tuvieron acceso a equipo de protección personal o a otro tipo, o sea, las empresas no los facilitaron. Pero además las empresas les bajaron el sueldo.
y no los apoyaron cuando los periodistas cayeron enfermos y tuvieron que ir al hospital. Yo cubrí el caso para MX y para el Washington Post de Ezequiel Lizalde, que era un periodista de La Paz, Baja California, un país muy querido. Ya pude constatar después que realmente en su gremio era muy respetado y muy querido, y cuando Ezequiel murió, hubo manifestaciones de apoyo de sus colegas, lo cual no es común. Y Ezequiel cayó, bueno, primero le redujeron el sueldo a la mitad en su empresa que se llama, me parece, CPS Media, y esa empresa tiene televisión, radio y prensa en La Paz, Baja California Sur, en Los Cabos, en Puerto Vallarta y creo que en Mazatlán. Y esta empresa, y además maneja resorts turísticos de alto nivel en muchas partes de México, en Cancún, en Vallarta, por ahí. Pero le redujo el sueldo a todos sus empleados. Ezequiel ganaba 3,500 pesos al mes. Cuando cae enfermo, sale de ahí, la empresa le plantea que si quiere tener acceso al permiso que le da el IMSS para su recuperación, no le van a pagar. Pero Ezequiel necesita. Entonces, él plantea trabajar desde la oficina, desde su casa, como muchos hemos hecho, y no le dicen, tú tienes que venir a la oficina. Él estuvo yendo a la oficina y estuvo yendo a cubrir eventos. Yo hablé con la gente de la empresa y dicen, él no cubrió eventos, pero hay hasta videos en donde él aparece cubriendo eventos. Y eso deterioró su salud hasta que lo tiró al piso y eventualmente murió. Y esa es una de las cosas que está pasando. O sea, no hay una conciencia en los dueños de las empresas de que tienen una responsabilidad con sus reporteros y con sus reporteras. Y en eso yo creo que es una de las batallas que tenemos que dar y darla con muchas ganas. De realidad que nos dices ahorita, Temoris. Pues muy bien, pues vamos llegando ya al final de esta presentación y yo invitaría a Violeta Santiago y a Celia del Palacio que nos den sus últimas impresiones, sus últimos comentarios, igual a Temoris. Adelante, Violeta. Pues bueno, como hemos podido platicar, una hora no basta, ¿no? Para hablar de toda la complejidad que implica no solamente el ser periodista en México, sino lo que implica el periodismo en México, ¿no? A nivel social. Entonces creo que justamente si se quedan con ganas, ¿no? O hay más preguntas que respuestas a partir de esta presentación, pues justamente será este libro el que podrá ayudar a través de este recorrido a responder muchas de estas preguntas, sobre todo, ya lo mencionaba la doctora Celia, se lee fácil por la narrativa, pero tampoco es algo que nos deje, ¿no? con el corazón tan tranquilo, pero al mismo tiempo Temoris ha sido muy cuidadoso en no extrapolar el dolor, ¿no? En no basarse solamente en lo negativo, en la denuncia, sino también en la esperanza, y eso es algo muy, muy grato, que incluso lo retoma, ¿no? Esta comparación de ser un niño con el ser periodista, esta curiosidad que se tiene que mantener por encima de todo. Entonces yo les invitaría a que también sean parte de esta curiosidad, ¿no? Como los periodistas la tenemos, y que exploren, ¿no? Más allá de lo conocido, lo que es el ser periodista, y bueno, de esta manera también tengan un poquito de esperanza, porque al mejor estilo de este periodismo de soluciones no solamente se trata de hacer señalamientos y criticar, sino también de plantear pues algunos posibles caminos hacia respuestas, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Un periodismo que pueda ser capaz de aportar soluciones y que esta situación cambie, y que ojalá en algunos años podamos volver a platicar en algún foro y decir, bueno, si realmente sí estamos mejor, no como lo que decía la doctora Celia, ¿no? De que esto de hace 3 años se sigue repitiendo, pero bueno, al tiempo. Muchas gracias. Celia, adelante. Yo nada más invitar que realmente, si quieren conocer todo lo que está detrás de esta violencia contra los periodistas y conocerlo de una manera muy amena y muy humana, bueno, ver estos rostros detrás de los problemas, pues que se acerquen al libro de Temoris. Y bueno, pues que son historias de dolor, son historias terroríficas, pero también son historias de esperanza
y de valor, que eso es lo más importante, y pues que apoyen al periodismo independiente y a aquellos periodistas críticos que en realidad pues son pocos y están haciendo un gran esfuerzo desde estas labores, desde estas empresitas de periodismo independiente que necesitan ser apoyadas. Muchas veces la gente se pregunta, ¿y qué hacemos y cómo apoyamos? Pues eso, suscribiéndose a esos medios que están intentando hacer periodismo desde otro lugar y de otra manera. Eso es lo que podemos hacer todos y todas y apoyar ese periodismo y a esos periodistas. Gracias una vez más, muchas gracias, Temoris, por este libro. Muy bien. Temoris, unas últimas palabras también. Sí, bueno, pues yo en la línea de lo que dice Celia, yo diría adopte a su periodista, porque sí hay el periodismo, o sea, ha habido tanta irresponsabilidad desde los medios grandes de comunicación. Ya no digo los grandes medios de comunicación, porque un día Marcela Turati me regañó y me dijo, no son grandes medios, son medios grandes, eso es otra cosa. Pero bueno, ha habido tanta irresponsabilidad que la gente se siente muy divorciada del periodismo y olvida ver a los periodistas que sí están intentando hacer su trabajo, cumplir con su compromiso, y el primer compromiso del periodismo es con la sociedad, no es con el poder económico político. Entonces, y hace falta eso, hace falta cuidarlos, hace falta ser solidarios con ellos, si ocurre algo, que sepan que la gente está detrás de ellos. Hace un momento Celia comentó, bueno, hace un ratito cuando empezamos, que yo había tenido unas agresiones desde el poder hace poco, y lo que fue increíble fue la respuesta de mucha gente que expresó su solidaridad. Me hizo sentir muy arropado, pero no siempre pasa. Muchas veces esto ocurre y los colegas se quedan solos. Entonces hay que apoyarlos, y hay que apoyar también esos medios que sí están haciendo su trabajo, pero que no tienen recursos para sobrevivir. No pueden, si dependen de la publicidad oficial, es el gobierno que les va a decir qué publicar. Si dependen de la publicidad privada, también las grandes empresas condicionan el trabajo de esos medios. Los medios deben depender de sus lectores, de la gente que los escucha, que los ve. Pero la forma en que esa gente puede retribuir su trabajo es eso, es lo que dijo Celia, suscribiéndose, apoyándolos, dando una pequeña fracción comprando. Me acuerdo de una reportera que tiene un sistema de suscripción para apoyar su trabajo, una reportera en Estados Unidos, y ella dice, cómprame un café. O sea, tiene una base de personas que la apoyan y que cada mes le ponen $5, que es lo que vale un café allá, y si ya son 100 personas, pues ya tiene $500 y con eso puede seguir haciendo su trabajo. Entonces, cómprenle un café a su periodista, adopte a su periodista. Y también, una vez que uno adopta a un periodista, también tiene derecho a cuestionarlo y a preguntarle qué y por qué está haciendo las cosas. Con el objetivo, yo espero, de que haga siempre mejor su trabajo. Muchísimas gracias a la UVE, Germán, también gracias, y sobre todo a mis queridas Celia y Violeta, que qué bueno que aceptaron estar aquí, y como dijo Violeta, pues espero que en unos años nos veamos otra vez y tengamos buenas noticias. Sí. Siempre hará falta, Temoris, estrechar las manos y darnos un abrazo, eso es importantísimo. Finalmente, Eva Ramírez Santoyo, que también en ese momento dio un comentario, hizo la pregunta, dice: felicitaciones por esta presentación de este valioso libro y un reconocimiento a Temoris Greco. Pues sí, efectivamente, la labor del periodista es muy complicada, sí, sobre todo cuando se busca la verdad y va tras las historias, tras la verdad, para ser lo más objetivo posible dentro de un mundo complejo, convulso. Pero bueno, la sociedad y el mundo y su historia siempre ha sido compleja. Alguien tiene que contarla, como bien lo dijo Celia a través de las palabras de Félix, un periodista de aquí de Veracruz. Alguien tiene que contarlas, y el que las tiene que contar son los periodistas que están comprometidos, justo como lo que le decíamos hace un momento, con la verdad, con la objetividad, o la manera de ver las cosas, informarlas y comunicarlas. Mientras más estemos informados, que estemos más comunicados,
mejores cambios podemos hacer en esta sociedad. Como decía aquel tango de Discépolo, ¿no? El mundo es una porquería, ya lo sé. Alguien tiene que contar esa porquería de este mundo y a veces le corresponde a los periodistas y a veces se convierte en una labor muy complicada. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. Recuerden que lo pueden encontrar en redes sociales, busquen el libro así y van a encontrar esta valiosa obra de Temoris Greco. Muchas gracias a Victoria Santiago, muchas gracias a Cera del Palacio, muchas gracias a Temoris. Y recuerden que nosotros seguimos aquí en la Filo Virtual a través de las redes sociales, en Facebook Live, ahí estamos, en Filo Virtual, en YouTube. Pueden ver también esta presentación un poco después a través en Filo Virtual. Y recuerden también que está nuestra plataforma filo.v.mx, donde está una gran exposición de editoriales universitarias. Muchas gracias, nos vemos luego, que estén bien.